Ya después que Él nos llame a su presencia, pues nuestras obras son las que nos justificarán en aquel día. Su palabra dice en el libro de Apocalipsis que las obras justas del hombre en la tierra son las que le justificarán. Por eso es importante esforzarnos y esforzarnos para hacer el bien, esforzarnos para cada día agradar a Dios con nuestros hechos y nuestra forma de pensar y caminar. Cuando la Biblia dice esforzaos a entrar por la puerta angosta, lo que Dios está diciendo y lo que está tratando de explicar Pablo es que en esta vida, en esta tierra o en lo que hacemos, siempre tenemos situaciones difíciles en las cuales necesitamos trabajar mucho para cambiar, trabajar mucho para ser diferente. Entonces, en una parte de la palabra dice que debemos de amortiguar lo que opera en la tierra y enumera, ¿verdad? Lo que realmente opera, y tenemos que trabajar para vencer, para amortiguar eso que al final nos puede a nosotros separar del amor de Dios. Claramente en la palabra del Señor podemos ver que los hombres de Dios fueron inspirados y el mensaje que llevaban a cada pueblo, en cada momento, en cada ocasión, era de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo llega a la iglesia de Tesalónica e encontró en ellos que no trabajaban. Entonces, abiertamente les dijo: he visto que algunos de vosotros no quieren trabajar. Entonces, habían dos formas, ¿verdad?, de trabajar, ya sea físicamente o espiritualmente. Y entonces notamos que no oraban, porque ahí mismo ve y les explica que tienen que orar sin cesar, les dijo. Tienen que creer, le dice, en Dios. No tienen que menospreciar las profecías, y comenzó a educarlos. Porque si nosotros dejamos de orar, entonces dejamos de tener una relación con Dios. La oración, bien como dice la alabanza, es el alimento del cristiano, pero es la relación entre el hombre y Dios. Cuando nosotros establecemos una relación y comenzamos a orar constantemente, como Pablo enseña a los tesalónicos, comenzamos nosotros a tener una confianza. Y cuando empezamos a cantar y a alabar al Señor y a leer la palabra, llenamos nuestra mente de su presencia. Entonces tenemos armas para vencer al enemigo. Y cuando usted va a pronunciar el nombre del Señor, tiene que hablar. ¿Por qué? Porque Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra. Entonces es importante ministrar nuestro corazón a través de la palabra, para que cuando nos toque hablar de la palabra del Señor, pues no hablemos sandeces, sino que hablemos, como Pedro dice, la palabra de nuestro Dios. Y el estar acá en su casa es venir a aprender y aprender de Dios, ya que escrito está que del único que vamos a aprender es de Dios. Jesús dijo: aprendan de mí. Y luego dice, como está escrito en los profetas, todos serán enseñados de Dios, como dice Isaías 54:3. Todos seremos enseñados de Dios. Entonces Dios nos dio a nosotros un manual, que es su palabra, que es la ley de su palabra, que no tiene variación. Y diseñó un reino a través de su Espíritu Santo, y envió a su Hijo como un instrumento para, creyendo en Él, podemos ser salvos. Como en su momento mandó a Moisés a Egipto, para que a través de Moisés Dios pudiera sacar al pueblo. Lo hubiera podido hacer sin necesidad de Moisés, pero Dios siempre va a ser un instrumento para llevar la palabra y para de alguna manera instruir al pueblo. Como en su momento usó un becerro cuando Abraham quiso sacrificar a Isaac. Entonces, todo lo que nosotros reflejamos y en lo que vemos en la palabra es para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Todas las cosas que están escritas en la palabra y que en su momento fueron escritas antes, para nuestra enseñanza fue escrita. ¿Qué pasa? Dice que a través de la escritura, a través de